Juan Manuel, ¿lo sorprendió el presidente Petro a las 10:45 de la noche del 31 de diciembre con el anuncio que hizo del cese al fuego bilateral con varios grupos armados ilegales? Evidentemente inesperado el anuncio por la fecha, pero digamos estaba dentro de lo normal en virtud de la política de la paz total que ha anunciado el presidente Petro. Sorprendió la fecha, pero digamos no el anuncio como tal, porque me imagino que ya este año tiene que ser un año en el cual se ponga en práctica todo lo que se ha anunciado y se ha propuesto desde la presidencia, ¿no? Para todos los oyentes que de pronto no sintonizaron RCN ayer, 2 de enero, o el primero o el 31, les estamos hablando del anuncio que ha hecho el presidente Gustavo Petro. Lo hizo el día 31 de diciembre sobre las 10:45 de la noche vía Twitter, de un cese bilateral con el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las AGC y las autodefensas de la Sierra Nevada. Ha dicho el presidente Petro que ese cese bilateral empezó el 1 de enero y iría hasta el 30 de junio de este año. Sería prorrogable según los avances en las negociaciones. Queremos hablar de este tema y saludar al senador, presidente del Congreso, Roy Barreras. Bienvenido a RCN Radio, presidente del Congreso y senador Roy Barreras. Gracias. Un saludo especial esta mañana, feliz año a todas las familias de RCN, al equipo de trabajo. Juan, Jesús, un gusto estar con ustedes. Gracias a usted por atendernos en este 3 de enero. Preguntarle, bueno, antes de hablar de lo político y de todo esto, ¿cómo está usted? ¿Está en unos días de descanso? ¿Cómo ha seguido y cómo terminó el año? Pues aquí estoy descansando con ustedes, como he visto, desde las 6 de la mañana, igual que ustedes. Pero muy bien, un año maravilloso. Le quiero contar entre nos que quizá tuve la Navidad más feliz de mi vida, porque a raíz de este suceso superable, tantas familias colombianas que tienen alguna persona con alguna enfermedad en proceso, redescubrí algo que estaba allí, el amor de la familia, mis hijos, hermanos, el cariño de la gente alrededor, de los amigos. Y uno no lo ve, uno se acostumbra al paisaje, se acostumbra a la belleza y deja de ver los amaneceres, deja de ver las flores, deja de ver el sol y deja de ver el amor de la familia. Esa nueva visión, ese redescubrimiento del amor de la familia me ha llenado de felicidad y ese fue el comienzo de mi año, un año en familia. Y que sea de buena salud, indudablemente, que es lo importante. Senador Roy Barreras, pasando ya a uno de los temas más importantes para el comienzo de este 2023. Usted fue negociador en la parte final del acuerdo con la guerrilla de las FARC en La Habana y conoce en consecuencia muy bien el tema. El anuncio del presidente Petro, que decimos a algunos les sorprendió, a otros no tanto, de todas maneras está con las dudas obvias de cómo se va a llevar a cabo ese cese al fuego bilateral, si eso implicaría eventualmente que algunos grupos se podrían dedicar al narcotráfico desde que no atenten contra la fuerza pública o contra la población civil, en fin, ¿cómo se come eso que anunció el presidente Petro? Bueno, como se come un salpicón nacional. Bateman hablaba del sancocho nacional, yo creo que este es un salpicón nacional por la paz, donde hay peras, manzanas, papayas. Permítame ese símil para decir que hay que apostarle al éxito de ese cese de fuego multilateral. Los ceses de fuego son siempre una buena noticia, salvan vidas, evitan víctimas y por supuesto el cese multilateral que ha propuesto el presidente Petro y que ha avanzado con su equipo negociador es una apuesta audaz e inédita, no se ha hecho nunca, pero parece ser camino indispensable porque después de 4 años de pérdida de control del territorio proliferaron tal cantidad de grupos criminales que además se atacan entre sí dejando una estela de muertos que nos duele a los colombianos, la mayoría de ellos víctimas inocentes, líderes sociales. Parar la muerte es la primera tarea de cualquier gobierno y es la obsesión del presidente, del pacto histórico de todos nosotros. Es la razón por la que yo estoy de pie en este gobierno, en esta bancada. Yo creo que hay que apostarle con esperanza, con alegría, pero hay que acompañar esa esperanza y alegría de prudencia, de responsabilidad, que contiene 2 elementos mínimos sobre los que yo quiero llamar la atención. Los ceses de fuego requieren verificación de expertos, verificación de terceros, verificación internacional, y esa verificación es clave para que no se nos cuelen manzanas envenenadas en ese salpicón nacional. Me refiero a grupos de narcos que abusen de la buena fe del Estado y que aprovechen el cese de fuego o para fortalecer sus actividades criminales o para atacar a los que de buena fe sí están cumpliendo con el cese de fuego.
o para atacar a los Sí. verificadores. Entonces, el segundo elemento, además de la verificación, es la garantía por parte del Estado, de sus Fuerzas Armadas, del control del territorio, para proteger la vida de los líderes en primer lugar, de los verificadores en segundo lugar, y de quienes le apuestan de buena fe al cese al fuego. Eso implica una política de seguridad que seguramente esté en marcha. Senador Roy Barreras, es muy importante la verificación, como dice usted, es esencial para que esto prospere. Pero mire, el presidente Petro en su tweet, en su mensaje por la cuenta de Twitter el 31 de diciembre, empieza diciendo, hemos acordado un cese bilateral, es decir, una tregua con el ELN y los demás grupos. Pero anoche en estos micrófonos hablaba el profesor Alejo Vargas de la Universidad Nacional, es especialista en temas de paz, y dice, sí, el presidente dijo eso, pero es que no hemos oído al ELN ni a las autodefensas de la Sierra Nevada, ni a las autodefensas gaitanistas hablar de cese al fuego bilateral ni de treguas. Para Alejo Vargas lo que ha habido aquí es un anuncio del presidente, pero la contraparte no ha dicho nada. ¿Qué piensa usted de esa opinión? ¿Usted no cree que es necesario que tanto el ELN como la Segunda Marquetal y demás digan, hombre, lo que dice el presidente Petro es verdad y desde luego que todos le creemos, confirmamos lo que el presidente ha dicho y esto va a funcionar de la siguiente forma? Porque de lo contrario parece una cuestión de buenas intenciones, aunque repito, uno le cree al presidente. Por supuesto, uno le cree a quien tiene la absoluta convicción por la paz, pero además seguramente esas expresiones aparecerán, esperamos. Pero antes de esa importante observación, Juan Carlos, en su pregunta subyace la diferenciación. Es que yo quiero llamar la atención sobre el hecho de que los 5 grupos anunciados son muy distintos. La mezcla de insurgencias, disidencias y organizaciones de narcotraficantes implica tratamientos muy diferentes, no solamente desde el punto de vista penal, sino desde el punto de vista militar y policial, derecho internacional humanitario. Me refiero a esto, para poner solo un ejemplo. Los ceses de fuego se hacen o en conflictos internacionales entre países en guerra, como se sabe, o cuando hay conflictos armados internos, como el que reconocimos hace ya 11 años en la Ley de Víctimas, una ponencia que tuve el honor de hacer para poder reconocer a las víctimas. Conflicto armado interno con las insurgencias, con las FARC, con el ELN. Pero los estados no tienen conflictos armados internos con los atracadores, ni con los asaltantes, ni con los narcotraficantes. Esos grupos de delincuencia común solo tienen el camino del sometimiento a la justicia por parte del Estado. Ahora bien, en el marco de la paz total, el gobierno del presidente Petro sin duda tiene la voluntad de ofrecer condiciones favorables para facilitar ese sometimiento o acogimiento a la justicia penal ordinaria. Pero eso requiere, por supuesto, unas adecuaciones legales. También las requiere, lo anticipo, el acogimiento o la utilización de mecanismos de justicia transicional por parte de las insurgencias o incluso de las disidencias. Eso implica presentar unas normas al Congreso de la República que seguramente darán claridad sobre las formas de sometimiento a la justicia y sobre las formas de justicia transicional. Pero antes de eso, Juan Carlos, es un tema tan complejo del equipo de RCN, los 2 elementos que hay que subrayar en mayúscula. Permítame insistir. La verificación por parte de expertos, eso no se improvisa. La misión de verificación de Naciones Unidas tiene un mandato del Consejo de Seguridad para verificar el acuerdo con FARC y puede extenderlo al ELN y seguramente tendría que extenderse, no sé si puede hacerlo, a grupos que no son insurgentes. La MAPOEA tiene la experiencia también. Pero además de la verificación, el control del territorio. El Estado no puede perder control del territorio y debe dar garantía de cumplimiento de la Constitución y la ley. Eso no se negocia ni se pone en juego. Lo que se pone en juego es la adecuación de la justicia transicional en un caso y de la justicia penal ordinaria en otro, para que dejen de matar los ilegales y para que salven sus propias vidas. Y déjeme 30 segundos para este mensaje. Estoy seguro que en algún paraje rural alguien tiene esos grupos ilegales sintonizados de RCN. Y yo no pierdo la ocasión para darles este mensaje. La paz total funciona sobre todo por la voluntad que tengan de salvar sus propias vidas. Yo quiero recordarles a esos narcos que todos terminan o muertos en un tejado, traicionados por sus cómplices, sus familias perseguidas, presos, extraditados. No hay uno solo que no haya terminado así. Salven sus vidas, salven sus familias, aprovechen la mano generosa del presidente Petro, acójanse a la justicia, porque de lo contrario, a la mano tendida de la paz debe acompañarse, al otro lado, el pulso firme del Estado para someter a quienes no aprovechen esta oportunidad.
Senador Roy Barreras, ¿se debería buscar una concentración de tropas? Es decir, ¿este cese bilateral debería ir acompañado de una concentración de las tropas de estos grupos armados ilegales en algunos puntos de Colombia? Los expertos siempre proponen para facilitar las verificaciones ese tipo de concentración, por lo menos de ubicación. En las últimas semanas de los diálogos con el ELN en el gobierno Santos, donde tuve también ocasión de asistir ya en sus postrimerías y se logró el planteamiento de un cese de fuego con Naciones Unidas, que después, como se sabe, el gobierno Duque echó a perder, pues ese era el tema fundamental, dónde ubicar a esos grupos para poder garantizar la verificación sin dispersión. Pero aquí hay que llamar la atención sobre un asunto. El presidente Petro lo tiene más claro que cualquiera. Si un grupo de buena fe, por ejemplo el ELN, cumple con el cese al fuego, pero no se le garantiza la vida, los otros grupos ilegales aprovechan para atacarle. Por esa razón el cese de fuego complejo e inédito tiene que ser multilateral. Y por eso la verificación se hace aún más urgente, más compleja. Y ese elemento de la ubicación de los grupos a mí me parece indispensable, que no implica necesariamente concentración y en todo caso no puede implicar a mi juicio zonas de despeje. El Estado tiene que estar allí, pero sí hay que saber dónde están y hay que establecer unos corredores de seguridad. Todo eso es un asunto de una política de seguridad para la paz, que es indispensable para garantizarle a los colombianos que no le hagan trampa a la paz y que en todo caso se haga respetar territorio, constitución y ley en todo momento, porque eso no se puede poner en juego. Senador, usted ha tocado un punto muy importante y es qué se puede hacer entonces en aquellas zonas del país en donde dos o tres o todos los grupos al margen de la ley de lo que estamos hablando se atacan mutuamente. No me estoy refiriendo al Estado colombiano, los soldados, sino el ELN con las autodefensas gaitanistas o qué sé yo. ¿Cómo se puede hacer para que entre ellos no disparen porque ahí muere mucha gente inocente? ¿Y cómo se puede hacer para verificar eso? Yo creo que el esfuerzo enorme que ha hecho el comisionado de paz, que ha hecho el equipo del presidente Petro, tiene que ver con hablar con todos al tiempo. No conozco los detalles, seguramente son reservados, pero tengo la certeza de que esa conversación se ha dado entre esos grupos. Si no puede aspirarse a la paz y esos grupos no pueden aspirar a resocializarse y abandonar la muerte y la violencia y recuperar sus vidas, si siguen matando. El elemento es simple, lo dije desde el primer día de este gobierno, en el discurso de posesión del presidente. Los narcos tienen que dejar de matar, desarticular sus organizaciones y no se pueden reciclar los capos. Y si tienen esa disposición tendrán una segunda oportunidad en esta patria y se la van a dar a Colombia. Entonces es un asunto que estoy seguro han conversado en esas mesas reservadas y por eso se anuncia con esos 5 grupos y no con otros. Podemos suponer que esos 5 grupos son los que han manifestado la intención de dejar de matarse entre sí y, por supuesto, de dejar de matar víctimas inocentes. Pero esa intención, reitero, a título de ser, digamos, muy cansón con esos 2 elementos conceptuales, verificación de expertos y control del territorio por parte de las Fuerzas Armadas, para proteger la vida de los líderes sociales, de los verificadores y también de los que están en cese del fuego y le cuestan de buena fe a la paz total. Senador, usted ha hecho una buena comparación con lo del salpicón, pero sería importante que el gobierno se cuide de que no se les cuelen manzanas podridas, que no se les atraviesen uvas verdes y sobre todo que no haya demasiada papaya en ese salpicón. Pero mi pregunta va a lo siguiente, usted que es un hombre que es curtido no solo en la política, sino en los temas de paz, que estuvo, como ya le dijo Chucho, al final, en el cierre, ayudó a agilizar el cierre del proceso de La Habana. ¿Qué error precisamente de ese proceso o qué errores no se pueden dar acá? Porque se habló de que fue muy largo, de que fue demasiado generoso, en fin, una cantidad de cosas. ¿Qué errores de ese proceso no se pueden dar en este proceso de paz total? Bueno, yo creo que el gran error, y todo proceso de paz es imperfecto, es un tema ex post facto, es decir, después del acuerdo, el mecanismo de sustitución de cultivos, ese mecanismo fracasó. El mecanismo que implicó un incentivo perverso, como
se sabe de proliferación de familias que a título de la esperanza de subsidios terminaron sembrando aún más coca de la que tenían. Ese error es reconocido por expertos y también por lo que ya ocurrió, pero ese es un asunto que ojalá lleguemos a él. En este punto, donde apenas se está tratando el presidente Petro de parar la muerte, de parar los fusiles, todavía no escuchamos, y no es momento seguramente, de cuál es el mecanismo que el Estado va a impulsar para garantizar lo que está detrás de toda esta muerte y esta violencia. Una palabra que no se menciona en estos comunicados, pero que es la maldición de Colombia, el narcotráfico. No hay que olvidarse que estamos hablando de narcotraficantes, personas que están dispuestas a matar todos los días solo para enriquecerse. Esas bandas que tienen tentáculos en las ciudades, tentáculos de microtráfico, generadas por la política equívoca del prohibicionismo que aumenta los precios y que genera las mafias. Tantas veces se ha dicho a lo largo de este ciclo, desde la prohibición del alcohol y luego su legalización. Esas mafias criminales, pues no son de buena fe, sino de mala fe. Y lo único que puede garantizar que dejen de matar es que decidan ellos salvar sus propias vidas, aprovechando la oferta generosa del Estado. Entonces, claro, hay que tener supremo cuidado y por eso la diferencia entre las insurgencias, que tienen origen político, y los narcos, cuyo origen es desde el inicio absolutamente criminal. No quiere decir que no se les ofrezca y se les construya un mecanismo de sometimiento, se necesita, o de acogimiento, pero con los ojos abiertos y sin negociar ni constitución ni ley, garantizando el control del territorio. Senador Roy Barreras, que le cambio de tema. Usted había dicho semanas atrás que si en su concepto estuviera, si en su posibilidad, en sus manos estuviera, no haría la compra de los aviones para reemplazar a los viejos Cafir. Ayer el gobierno ha revelado que el documento COMPES, firmado por el anterior gobierno, que daba vía libre y que daba ese sustento para el proceso de compra, pues ha perdido ya la vigencia. Tendría que buscar el nuevo gobierno hacer un nuevo documento COMPES para poder soportar el proceso de compra de aviones. ¿Vale la pena que el gobierno siga insistiendo en esto? Bueno, a mí me alegró la noticia de ayer, porque entre otras cosas implica un gobierno que escucha, un gobierno dialogante, un gobierno... Hay que recordar de dónde se origina esta urgencia de comprar aviones de guerra. En la época de la mayor crispación en las relaciones entre Uribe y Chávez, se generó casi que un ambiente paranoico donde íbamos a estallar al otro día una guerra con Venezuela y los aviones Sukhoi iban a bombardear, se calculaba que en 17 minutos o en 24 iban a bombardear la Plaza de Nariño, y en medio de esa paranoia, por supuesto, se generó la angustia por comprar aviones de guerra. Conozco la debilidad de la Fuerza Aérea Colombiana, la he revisado y sé que, por supuesto, hay que modernizarla, pero afortunadamente, una de las primeras cosas que hizo el gobierno del presidente Petro fue restablecer relaciones con Venezuela. Hoy estamos hablando de comercio exterior, hoy estamos hablando de las oportunidades de recuperación de la frontera, de la rehabilitación del empleo en esa zona. Ahí está hablando de guerras. Por lo tanto, esa necesidad que sí existe se puede aplazar. Y en cambio hay unas urgencias inminentes, la guerra contra el hambre, contra la injusticia social, que los viejos tengan la garantía de un mínimo vital, que haya cupos universitarios gratuitos asegurados para los jóvenes que todavía son ninis. Esa es la gran urgencia, por eso marcharon los jóvenes, que ese es el mandato popular que defendemos, un país más justo y un país en paz. Sí. Senador Roy Barreras, todo eso es cierto y evidentemente aquí la prioridad es acabar con el hambre, pues para empezar, y con la desnutrición, pero ¿no será bueno cubrirse las espaldas, como dicen tantos expertos? Porque mire, hace 4 años el Mundial de Fútbol, todo el mundo estaba feliz, era en Rusia, y resulta que hace 3, prácticamente 3, Rusia invadió Ucrania y está causando un genocidio. Nicolás Maduro parece hoy para algunos el nuevo demócrata latinoamericano, pero no hay que olvidar que tiene denuncias por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional, y que de demócrata no tiene ni la primera letra, ni la D. ¿No será conveniente, repito, como dicen algunos expertos, cuidarse? No vaya a ser que allá hagan alguna locura, porque hay algunos locos gobernando en esos países. Me dejo provocar, Juan Carlos, por ustedes, porque debo subrayar que por supuesto comparto su afirmación a propósito de que el presidente Nicolás Maduro de Venezuela no es
el nuevo demócrata latinoamericano, como no lo es Ortega, para poner un ejemplo aún más extremo. Pero también pongo un ejemplo. Ayer uno de los positivos anuncios del presidente Petro fue su relación, su comunicación con el gobierno de Corea, por cierto, la reforma agraria de Corea del Sur. Sirvo ese ejemplo para decir que ese país, que es un país demoliberal, que hizo reforma agraria, que está creciendo en la economía, pues tiene un vecino absolutamente indeseable, que es el dictador de Corea del Norte. Pero no se ha pasado los últimos 30 años haciendo conciertos en la frontera a ver si se cae el dictador. Convive con ese vecino incómodo. Nosotros tenemos que tener relaciones internacionales inteligentes. Y en ese contexto, le recojo otra frase suya, cuidarse la espalda. Es un tema de seguridad nacional que, por supuesto, requiere detalles reservados, pero las espaldas están cubiertas. Y las espaldas están cubiertas, usted lo sabe, de distintas maneras, gracias a las buenas relaciones internacionales. Y debo decir, gracias también a la relación amistosa, fraterna y necesaria con los Estados Unidos. Senador Roy Barreras, antes de despedirlo y aprovechando esta entrevista que le ha entregado a RCN Radio, a los oyentes de RCN Radio, quisiéramos lanzar el tema del día con usted y que usted sea la primera persona que responda nuestra inquietud, la que le planteamos todos los días a los oyentes a través de notas de voz, mensajes en el WhatsApp, en el 311-597-5921, que es el WhatsApp de RCN Radio. ¿Qué espera usted, senador, para Colombia en este 2023? Ese es el tema del día que vamos a compartir a lo largo de la mañana con todos los oyentes en RCN Radio. ¿Qué espera usted para Colombia en este 2023? Parar la muerte, recuperar la seguridad para las familias colombianas. Colombia vive en paz y ha puesto todo a la paz total. Muchas gracias. Es el senador Roy Barreras, presidente del Congreso. Gracias por estar con nosotros en RCN Radio. Una buena mañana para usted y desde ya un feliz 2023. Y feliz año a todas las familias de RCN. Donde están las noticias, está RCN Radio.